Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por asistir al penúltimo webinar organizado por Vitaveris sobre la producción sostenible de herbáceos en extensivos en cereal, alfalfa y maíz. Mi nombre es Alberto San Andrés, coordinador nacional y responsable comercial de la empresa. Quisiera agradecer a los más de 200 registrados que hemos tenido a este webinar por su interés en nuestro trabajo, pero sobre todo por su interés en plantearse hacer las cosas de otra manera. El objetivo de hoy es explicar nuestra visión sobre lo que consideramos una correcta fertilización para extensivos. Queremos decir también que llevamos trabajando en España desde el 2014, que tenemos la certificación UNE 142.500 para insumos de producción ecológica, una de las más exigentes de la Unión Europea, y que todos nuestros productos son residuo cero y no contiene materias activas. No obstante, como nos comentará Jesús Ángel, nuestros productos se pueden combinar con productos convencionales y no caducan. Vitaveris, además, quisiera decir que pone a disposición del productor un equipo técnico de personas que lo acompañan durante todo el cultivo y son los encargados de hacer el seguimiento y responder las posibles dudas de los agricultores y ayudarlos a entender qué es lo que está pasando tanto en su suelo como a la propia planta. Anunciaros que podéis ir haciendo preguntas según Jesús vaya hablando y que luego posteriormente las iremos comentando para que todos podamos aprender de ellas. Anunciaros que nuestro último webinar será el próximo jueves 4 de marzo y será sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal, un cultivo de futuro. Así que sin más, os doy paso con Jesús Ángel Eslava, director técnico de innovación de Vitaveris. Muchas gracias. Muy bien, gracias Alberto. ¿Se me oye como siempre? Sí, se te oye. Perfecto. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Nos vamos a meter con el cereal, ¿verdad? Cultivo, diría que menos ha cambiado, ¿verdad? En los últimos años respecto a las tendencias que está tomando la agricultura en general, ¿no? Yo no me voy a liar con historias de contaminación, de no sé cuántos, pues alguna cosa se puede citar. Yo lo que me voy a centrar es en la producción, en la calidad y en la resistencia, resiliencia, ¿vale? Al final, el cultivo cerealista extensivo, bueno, cerealista o otras cosas, ¿no? Extensivo, pende de muchos hilos, ¿no? Pende del precio del fertilizante, de la bolsa, del mercado del grano, de las plagas que cada día son mayores y nadie entiende por qué, de esos suelos que ya no huelen cuando los suelos de cuando trabajaba su padre o su abuelo olía, qué está pasando, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en el origen de esas cosas y sobre todo mostrar no solamente el problema, que bueno, porque puede ser interesante para empezar, para poder cambiar las cosas, ¿no? Primero hay que saber qué es lo que pasa, sino cuál es la solución, ¿vale? Cómo se pueden hacer las cosas. Para eso necesitamos entender cómo funcionan los suelos en un medio natural, en donde no hay intervención humana, y cómo es la alimentación de las plantas. Los que habéis visto otros webinars, pues ya lo tenéis esto mascado, pero vamos a empezar por esa parte, ¿verdad? A ver. Muy bien, pues el suelo está compuesto por tres partes, ¿no? Principales, o bueno, se puede dividir en tres partes. Y una primera parte, que es la que siempre está, es la parte mineral de los suelos, ¿verdad? Son todos esos minerales que en el origen del planeta estaban ahí, que se fueron degradando, estaban en diferentes formas, en gaseosas, han podido pasar al suelo, estaban en formas sólidas o líquidas, y que es el origen de la formación de todo, ¿no? Luego surgió la vida que fue transformando esos minerales, los fue poniendo en movimiento. Es más, esa vida es la que hace que esos minerales puedan ser asimilados por nosotros, ¿no? Si alguien se come la roca en polvo, difícilmente la va a asimilar, o es una parte muy pequeña. Sin embargo, si ya hay partes previas, trabajos previos, por ejemplo, hechos por las plantas, solubilizando, dándoles otra forma a esos minerales, evidentemente ahí los podemos asimilar, ¿no? Pues muy bien, esos minerales son los que, especialmente en el mundo extensivo, estamos acostumbrados a reducir a tres: nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Oímos minerales y nos creemos que son tres minerales, ¿no? Los minerales
no vienen de estas bolitas son, bueno, extracciones de la atmósfera o de diferentes tipos de rocas, pero el origen de todos los minerales está en rocas, bueno, o en gases, ¿no? O en el aire. Pues muy bien, para que os hagáis una idea de qué reducción hemos hecho de todos esos minerales que están en la roca, aquí hay un análisis muy antiguo, porque ahora hay análisis, por ejemplo, de roca basáltica que hablan ya de 50 y pico elementos minerales en la roca basáltica, y vemos que hay una grandísima variedad, ¿no? Hay incluso algún trabajo súper interesante de nitrógeno en las rocas, ¿no? En el que se ve pues, que el nitrógeno existe. Eso no quiere decir que ese nitrógeno de por sí sea capaz de alimentar a tus plantas, ¿no? No vamos a decir tampoco tonterías, pero la variedad mineral que hay en la naturaleza es enorme. Evidentemente, en el planeta existen entre 88 y 92 elementos minerales disponibles y tenemos que conseguir que todos ellos puedan llegar a la planta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Meter unos pocos, y el problema es que esos pocos están haciendo, luego explicaremos por qué, que todo el resto no se puedan absorber, ¿no? Muy bien, pues para que os hagáis una idea, los procesos que suceden tanto en la planta fisiológicos como en el ser humano que se alimenta de esas plantas, o como en los animales, nosotros también somos animales, ¿no? Pero en los animales que se alimentan dependen de enzimas, ¿no? Y hay los llamados cofactores, ¿no? Hay elementos minerales imprescindibles para que esas enzimas puedan trabajar, ¿no? Bien como porque activan esos procesos, porque los constituyen, etcétera, etcétera. Aquí hay unos pocos, ¿no? Pero para que esas enzimas puedan trabajar y los procesos se puedan llevar a cabo, porque si no, no se darían, sería algo tan lento que sería imposible que se diese a cabo, hacen falta minerales. Y que sepáis que el 80% de todas las proteínas que hay en las plantas son metaloproteínas, son dependientes de metales, ¿no? Que como sabéis son casi todos los elementos de la tabla periódica. Pues muy bien, esa es la primera parte, ¿no? La parte mineral, que es prácticamente todo lo que hay en los suelos, ¿no? Y además es una parte que no puede no estar, porque es que todo está constituido de minerales, ¿no? Aunque dijésemos un suelo que es todo materia orgánica, lo cual es imposible. Hay bosques que pueden tener un 50% en Finlandia o yo qué sé qué, pero pues es imposible. Todo está compuesto de minerales, ¿verdad? Tenemos otra segunda parte. Es una parte, vamos a llamar, muerta, ¿no? Y es esa materia orgánica que cada vez nos estamos dando más cuenta que es necesaria, ¿no? Y que es interesante, aunque no acabamos de saber por qué, ¿no? Pues por decirlo de alguna manera simple, que es fácil de entender y lo repito siempre, es lo que alguna vez estuvo vivo y se murió. Restos de plantas, hojas, tallos, raíces, restos de seres, da igual que sean lombrices, que sean microorganismos, que sean desechos animales, que sean plumas, todo eso es la materia orgánica que podríamos llamar muerta, ¿verdad? Y esa materia orgánica es la que tiñe los suelos, ¿no? Y la que hace que ese suelo pueda tener la posibilidad de estar vivo, ¿no? No quiere decir que tener materia orgánica signifique que ese suelo esté vivo, pero es lo que genera la posibilidad de que ese suelo esté vivo, ¿verdad? Y tenemos una tercera parte, que podríamos llamarlo materia orgánica viva. Hay una parte que se ve habitualmente, como son seres vivos como lombrices o colémbolos o cosas que se ven en el suelo, y hay otras cosas que habitualmente no se ven, que son los microorganismos. No serían macroorganismos y otros son los microorganismos, ¿no? Y es en la parte que me voy a centrar de esa materia orgánica viva, ¿no? En este caso tengo en mi mano un micelio de un hongo, simplemente para que veáis que a veces se ve, ¿no? Cuando se aglomera mucho, y aquí se está encargando de descomponer materia orgánica, ¿verdad? De convertirla en suelo. Pues lo de siempre, ¿no? Para ver la magnitud que tiene todo esto, ¿no? Y que se nos escapa. Y de lo que se sabe muy poco, pues tenemos por gramo de suelo, una cucharilla vamos a poner, tenemos 1000 millones de bacterias, 100 millones de actinomicetos, 1 millón de hongos, etcétera, 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 ¿no? Tenemos un montón de microorganismos que en los medios naturales, y voy a referirme a los bosques, que es un sitio que me gusta porque es el punto final, aunque el final no existe, ¿no? No existe el equilibrio en la naturaleza, gracias a Dios, porque si no, no habría evolución. La entropía es lo que hace que todo siga evolucionando, ¿no?
en los bosques todos esos grupos existen y están equilibrados y no hay problema. Podemos aparecer con cualquier plaga, la echamos y no genera ningún problema, ¿verdad? Pues muy bien, esos microorganismos tienen su labor en la naturaleza, ¿no? En este caso, esto es una madera que estaba en un bosque, en un hayedo. Esa madera estaba, como veis en la parte derecha de vuestra imagen, estaba semienterrada. Esa parte que estaba enterrada se le puede ver el micelio y cuando le damos la vuelta vemos el micelio de ese hongo, ¿no? Yo este experimento lo he hecho varias veces, ¿no? Ir a un bosque, coger una madera de este estilo, darle la vuelta, dejarla así, la que está al lado, dejarla como estaba, incluso algunas, sacar las zonas donde hay radiación solar y ver qué pasa, ¿no? Y para los que no os lo imaginéis, pues evidentemente en las zonas donde, o sea, en las maderas que están expuestas a la luz y a condiciones como las que provoca el volteo en el campo, el volteo de ese suelo, pues los microorganismos desaparecen muchísimo más rápido, ¿verdad? Están expuestos a unas condiciones que no son estables, no tienen humedad estable, no tienen temperatura estable, es todo más variable, ¿verdad? Tienen radiación, que en principio no les gusta a la mayoría, a la inmensa mayoría de los microorganismos, y eso es uno de los temas de los que vamos a hablar también, ¿verdad? Y esos microorganismos tienen muchas funciones y una de ellas es convertir todo eso en suelo. Es decir, desde que la hoja está en el árbol, por ejemplo, va descomponiéndolo, hay una sucesión microbiana y se acaba convirtiendo en suelo, ¿no? Se acaba convirtiendo en parte de ese suelo. Y eso es lo que va a alimentar la semilla que pongamos allí y es lo que nos va a alimentar a nosotros y es lo que, o al animal que nos vayamos a comer. Es decir, somos el resultado de toda la actividad del suelo. Hay muchísimos trabajos en los que se muestra la relación entre la microbiología del suelo, entre las enfermedades, entre el número de espermatozoides por volumen, etcétera, 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 ¿no? Está todo relacionado con el suelo y con la salud, evidentemente, ¿no? Pues muy bien, por resumirlo, ¿cómo se alimentan las plantas, no? Pues en la naturaleza, esos minerales están ahí, esa materia orgánica está ahí y esos microorganismos están ahí también presentes. Entonces los microorganismos se pueden alojar en esa materia orgánica y se pueden alimentar de ella. No todos se alimentan de esa materia orgánica, pero hay muchos que sí, se pueden alimentar de ella. Hay otros que incluso se alimentan, diríamos, del aire, ¿no? Prácticamente, aunque también necesitan esa materia orgánica. Eso es, por decirlo de alguna manera, lo que genera las condiciones para que se puedan cobijar. No nos equivocamos a veces ahora que están de moda los microorganismos, ¿no? Hay que meter microorganismos y la gente mete microorganismos y se olvida de prepararles la casa, ¿no? Y luego dicen, va la empresa que le ha vendido los microorganismos y le dice, oye, que no funcionan tus microorganismos. Y, bueno, espera, vamos a ver qué estás haciendo, ¿no? ¿Y qué microorganismos son? Pues muy bien. Cuando esto sucede, bueno, los microorganismos procesan esa materia orgánica y esa materia orgánica procesada puede entrar a la planta, ¿no? Esos minerales y todos esos componentes pueden entrar a la planta y los minerales también son disueltos por esos microorganismos, ¿no? Los microorganismos también son especialistas en disolver roca. Que sepáis que las arcillas, limos y arenas son diferentes granulometrías de un tipo de roca y que también eso puede entrar a la planta. Y en todos los suelos se encuentran más que de sobra los elementos minerales para alimentar saludablemente una planta. Pero hay que poder extraerlos y la vida, la microbiología de los suelos lo puede hacer, ¿no? Pues en una agricultura química tenemos esos minerales, esa materia orgánica ha descendido a niveles, o sea, trabajamos con suelos en los que se puede decir que no existe la materia orgánica. Es decir, esos microorganismos tan interesantes en un medio natural no pueden, vamos a pensar, por ejemplo, en un cultivo extensivo, ¿no? En el que hacemos un laboreo con el impacto que tiene, según la imagen que hemos visto, en esos microorganismos, ¿verdad? Lo estamos exponiendo a condiciones que no son buenas para ellos, ¿no? Pues exponemos los microorganismos, empiezan a desaparecer. Llegamos al siguiente paso, luego explicaremos, y echamos un biocida, ¿no? Un veneno, un herbicida por las plantas, etcétera, etcétera. Eso afecta bastante a la microbiología. Ahí luego hablaremos de algún trabajo. Metemos un fungicida porque empezamos a tener problemas
también explicaremos por qué. En la planta eso afecta a la microbiología. Se va desapareciendo esa microbiología, se va perdiendo ese carbono con el tipo de fertilización que hacemos. Todos sabéis en el fondo que el nitrógeno, además de que hay muchos trabajos de investigación, el nitrógeno retira ese carbono del suelo, esa materia orgánica, porque muchísimos de vosotros a veces para descomponer paja añadís nitrógeno a la paja, ¿verdad? Y sabéis que se descompone muy rápido. Pues ese nitrógeno es lo que está también generando en el suelo, por eso esos suelos que antes tenían niveles altísimos de materia orgánica cuando eran un bosque o cuando eran lo que sea, ahora están en niveles irrisorios, ¿no? Muchas veces por debajo de 1. Y como no existe esa vida, no hay nadie que prepare esos minerales que tenemos gratis en el suelo, tan variados, aunque son cantidades pequeñas, pero tan variados y tan suficientes. Y no podemos más que hacer una cosa, y es que comprarlos. La industria hace esos procesos de manera físico-química y coge esos minerales y nos los prepara para que la planta los pueda absorber, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro suelo ya no lo sabe hacer. Vamos a buscar la manera de cómo se puede hacer eso, cómo se puede llegar a ese punto en un cultivo en el que hay tanta intervención humana, ¿no? Como veis abajo, los microorganismos son casi inexistentes, las venenos y las prácticas agrícolas los aniquilan, ¿no? Como hemos explicado. El suelo está muerto, es decir, ahí nadie puede preparar el alimento para la planta. Lo tiene que preparar la industria con procesos físico-químicos, es decir, con minerales solubilizados químicamente. El suelo es un mero soporte. Pues bueno, nosotros, por supuesto que vendemos minerales, pero los solubilizamos con microorganismos, ¿no? Con los beneficios que tiene, como veréis más adelante. Muy bien, esto es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Metemos NPK y ya se sabe desde hace mucho tiempo que eso bloquea. Hay muchos trabajos, en algunas otras presentaciones he mostrado alguno, que bloquean otros elementos minerales en el suelo, ¿no? Fósforo, potasio, calcio, magnesio, manganeso, zinc, hierro, etcétera, etcétera. Ya se sabe que hay bloqueo de nutrientes en el suelo por esos fertilizantes y la gente se pregunta por qué, ¿no? Muy bien, esto no suele estar en un cultivo extensivo, ¿verdad? Es una ectomicorriza, micorrizas que salen fuera de la nariz, de la raíz. Sí que existe endomicorrizas, ¿no? Y la endomicorriza produce cosas muy interesantes, ¿no? Glomalina, por ejemplo, ¿no? Eso es esa glicoproteína que hace que esas partículas de suelo se unan, ¿verdad? Y sean estables. Esas micorrizas van unidas a bacterias solubilizadoras de fósforo. Es decir, el proceso es el siguiente. Esta planta sabe hacer algo súper interesante y es coger CO2, coge agua, coge luz y lo convierte en glucosa. Lo convierte en una forma de carbono. Esa forma de carbono, alrededor del 30% va para alimentar a todos esos microorganismos asociados a la raíz, esa micorriza, esa endomicorriza, ¿verdad? Ese hongo raíz, ese hongo que va unido a la raíz. Y ese hongo comparte ese carbono con las bacterias solubilizadoras de fósforo, ¿verdad? Que van adheridas, que van ahí, están en esa zona pegada, adheridas a la micorriza. Eso es maravilloso, ¿no? Pues muy bien, que sepáis, con las aplicaciones nitrogenadas ya se sabe que desaparece una vastísima cantidad de microorganismos en el suelo. Se ha estudiado un gen que es el NIFH, que es el gen que tienen todos los microorganismos encargados de fijar nitrógeno del aire y meterlo en el suelo, ¿verdad? Que trabajan gratis, ¿no? Diazotrópicos o esos microorganismos que bien libres, de vida libre o bien simbióticos asociados a una planta se encargan de hacer eso, ¿no? Pues todos esos microorganismos se ha visto que desaparecen con las aplicaciones nitrogenadas. Es lógico, su trabajo está hecho. Pues lo mismo sucede con el fósforo, ¿no? Esas micorrizas que tienen una función tan importantísima en la preparación de nutrientes, no solamente fósforo, también manganeso. O sea, hay muchísimos micronutrientes dependientes de esa solubilización, ¿no? Por medio de esos microorganismos que hay en la rizosfera, ¿no? En la zona de la raíz, que deja de pasar. Y evidentemente, si encima hay aplicaciones de productos que matan esos microorganismos directamente, y me refiero a venenos, ¿no? A biocidas,
pues es mucho más difícil que todos esos elementos minerales que están naturalmente presentes en el suelo puedan llegar a la planta. Para que os hagáis una idea, al igual que nosotros prácticamente, las plantas son casi todo agua y tienen un 20% de minerales, ¿verdad? De ese 20%, la inmensa mayoría, el 90%, son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que están todos ellos en el aire y el agua. Es decir, podemos conseguir que sean gratis. Ese carbono ese carbono que tenemos en los suelos es gracias a que durante miles y miles de años ha habido plantas metiéndolo ahí. Eso no llega ahí por arte de magia, ¿no? Muy bien, y luego tenemos un 8% más, que son otros 8 elementos minerales, y otro 2% que son unos pocos más. Pues todos esos son los que nosotros podemos meter en la planta, gracias a la actividad biológica del suelo, ¿no? Muy bien, pues resumiéndolo un poco, pero ahora vais a ver unas cuantas prácticas, pero resumiéndolo un poco, la planta necesita 4 cosas, ¿no? Necesita alimentarse, por supuesto, igual que nosotros, la microbiología, el suelo que tenemos que preparar para esos microorganismos necesita varias cosas, ¿no? Y una de ellas es la materia orgánica de la que hemos hablado antes. Todavía no he dicho cómo conseguirla, ¿verdad? Necesitan respirar, no oxígeno, porque muchas veces no hay oxígeno, necesitan intercambio de gases. Es muy curioso, ¿no? Nos preocupamos a veces, no sé si saldrá más adelante el tema, pero nos preocupamos a veces por plantas que nos molestan, ¿no? En los suelos. Y el otro día precisamente estuve leyendo algunos trabajos en los que se ha visto, bueno, en concreto con un tipo de cardo, ¿no? Se ha hecho, por ejemplo, un trabajo, se ha visto que ese cardo no sobrevive si no va asociados a microorganismos anaeróbicos. Hay algún microorganismo anaeróbico eh, imprescindible para la vida de esa planta que está asociado a la raíz, que si nosotros generamos condiciones aeróbicas, es decir, si cambiamos las condiciones del suelo, esas plantas se secan radicalmente, ¿verdad? Es decir, cambiando esas condiciones del suelo es como cambiamos lo que va a salir en el suelo. Hay mucha gente, ¿cómo me deshago de esto? ¿Cómo me deshago de lo otro? Bueno, pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero la naturaleza no mete las plantas en los sitios por casualidad. Es más, muchas veces es interesante y nosotros lo utilizamos continuamente, hacer un levantamiento botánico, ir a una parcela y decir, a ver, esta parcela, ¿qué tipo de plantas que yo no meto están saliendo ahí? Porque que sepáis que si vosotros hacéis un cribado para ver las semillas del suelo, os vais a encontrar muchísimos tipos de semillas, pero miráis y luego solamente están naciendo 2 tipos de plantas, porque las otras no nacen ni las otras y esta sí. La naturaleza no hace las cosas por casualidad y porque en la parcela de al lado que tiene unas condiciones diferentes, a pesar de haber el mismo tipo de semillas que han llegado ahí, ¿por qué están naciendo otras? ¿Qué es lo que están haciendo en ese suelo, verdad? Pues nada es casualidad. Muy bien, temperatura estable. Necesitamos temperatura estable, al igual que habéis visto en la madera esa que estaba en el bosque, porque la actividad microbiana es mucho más constante. Los cambios térmicos hace que haya paradas, arranques, cambios de grupos de microorganismos que funcionan según la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no es eficiente. Y una humedad estable. Humedad estable no es estar encharcado, porque significaría que no hay aireación. Humedad estable tiene que también estar acompañado de las demás, ¿verdad? Y eso principalmente lo consigue la materia orgánica transformada por los microorganismos. Esa materia orgánica es capaz de almacenar el agua y de soltarla progresivamente. Vale, pues muy bien. Vamos a ir de momento a qué cosas pueden generar deterioros en el suelo y a partir de ahí vamos a ver cómo lo podemos mejorar, ¿vale? Aquí veis prácticas que destruyen la vida en el suelo, ¿no? Algunas de ellas. Pues muy bien, la primera ya la hemos hablado antes, ¿no? Y nadie dice que esto sea malo, o sea, porque es que la gente está empeñada en las recetas, ¿no? Está empeñada en decir, le encanta decir que algo es malo, yo no sé, no es malo, hay que entender la función de cada cosa y cuándo se puede o debe utilizar, pero malo no es malo hacer un laboreo. Pero
hay que entender que cuando nosotros hacemos un laboreo, ese carbono que hemos ido metiendo al suelo también se expone, especialmente formas de carbono que están próximas a ser un gas, es decir, cuando más asimilables son, ¿verdad?, para los microorganismos y para las plantas. Esas formas son las que se unen al oxígeno que hay en el aire y se liberan en forma de CO2. La agricultura es uno de, no solamente por los combustibles, sino por este tipo de prácticas, es uno de los mayores emisores que hay de carbono, de CO2 a la atmósfera, ¿no? Mayores generadores. Eso sucede y está medido, ¿no?, después del laboreo. ¿Por qué también? Porque hay mucha muerte microbiana y al haber esa muerte también hay liberación de carbono a la atmósfera. Ese era el primer problema, ¿verdad? Laboreo. ¿Cómo podríamos hacerlo de otra manera y que funcione, ¿no? Pues bueno, luego lo vamos a ver. Si este tipo de prácticas se pueden modificar y hacer de otra manera o no. Y en el caso de que se modifiquen, a ver si pueden ser interesantes o no. Gestión del agua. Bueno, estaréis súper acostumbrados a ver cosas de este estilo. Esto está así pues porque se ve muy fácil, pero aquí estamos haciendo una cosa clara, ¿no? Y es darle velocidad al agua para que erosione, para que se lleve las cosas, ¿no? Todos esos microorganismos del suelo evitan la erosión, ¿verdad? Esos microorganismos del suelo, desde esa glomalina hasta, bueno, muchos mucus, muchos geles que sueltan las bacterias, generan agregados en el suelo, generan que esas partículas minerales, etcétera, etcétera, se unan. Y están los hongos también uniendo todas esas piecitas, ¿verdad? Y generando muros. Ahí es mucho más difícil que se vaya nada de ese suelo. Pero aún así es muy, muy importante que nosotros sepamos gestionar nuestras prácticas agrícolas para que ese agua no se pierda. Hoy en día esta imagen es muy común, ¿verdad? Luego veréis lo mismo. ¿Qué manera de trabajar puede evitar que esto pase? Esta imagen, que no es mía, es de internet, esta imagen deja bastante claro el patrimonio que estamos perdiendo continuamente, ¿no?, con el tipo de prácticas que hacemos. Muy bien, tenemos otra tercera parte, la cobertura, ¿no? ¿Qué pasa con los suelos cuando están cubiertos o cuando no están cubiertos? Bueno, esto es un trabajo de Enrique Boix y lo que hizo es medir la temperatura al sol y a la sombra de unos campos de frutales cuando había cubierta vegetal y cuando no había cubierta vegetal. Acordaros que hemos hablado de lo importante que era la estabilidad térmica, ¿no? Pues aquí veis, suelo referirme al campo de caquis porque es más evidente, que veis que con la cubierta vegetal las temperaturas son a la sombra de 26 y al sol 26,6 y al sol de 29,8, 3 grados de diferencia, y en la zona que no tiene cubierta las temperaturas son muchísimo más altas, de 32 y de 41, y no solamente son muchísimo más altas, sino que 32 grados mucho más, por supuesto, pero es que hay muchísima más diferencia. Eso no le gusta a los microorganismos, esos deltas térmicos. Muy bien, que sepáis, hay trabajos hechos ya en los que se estudia la estabilidad de los agregados. Pues los agregados expuestos en laboratorio a 21 grados centígrados constantes, en poco tiempo, en un mes aproximadamente, desaparecen esos agregados, ¿no? Eso es lo que, o sea, no puede ser que estemos haciendo estrategias para regenerar el suelo y luego no tengamos una protección para que eso, bueno, si medís cualquiera de vuestros suelos la temperatura en verano, evidentemente os estáis cargando esos agregados, ¿no? Pero se puede hacer de otra manera. Fijaros, es un trabajo súper simple que lo podéis hacer en cualquier momento. 4 bandejas con la misma cantidad de tierra. Una de ellas no tiene cobertura, otra tiene un 30% de cobertura de paja, otra tiene un 100% de cobertura de paja y otra es pasto, es decir, tiene cobertura y además raíces. ¿Qué es lo que se hace en estas bandejas? Se añade el volumen de un tarro, de esos tarros que veis ahí, de agua. Y lo que se hace simplemente es ver cuánta agua se queda en esa tierra y cuánta agua sale, ¿no? Y además
si sale algo más, ¿no? Porque se ve el color del agua, si está limpia o no está limpia. Como podéis ver, donde hay un 0% de cobertura, todo lo que se echa se va, pero además con muchas más cosas. Donde hay un 100% de cobertura, se va algo del agua, poca, pero fijaros que ese agua se está llevando muy pocas cosas más, ¿verdad? No está arrastrando ni minerales, ni materia orgánica, ni microorganismos en el volumen que lo está haciendo en las otras, ¿no? Y si vamos al pasto, todavía sale muchísima menos agua, porque ahí hay una materia orgánica también en profundidad y todas esas cosas que hemos hablado, que sueltan los microorganismos, que hacen que ese agua se pueda absorber mucho más, ¿no? Y evidentemente que luego se puede ir dando progresivamente a la planta. Bueno, ya veis lo que pasa cuando hay poca cobertura en los suelos, ¿no? Pues, y evidentemente no solamente la cobertura, sino la vida, eso que está sujetando esas partículas unidas entre sí, ¿verdad? Y evidentemente esto va a los ríos. Ese agua deja de ser manantial, deja de ser agua que va al río en verano cuando no hay lluvias, porque se infiltró en su momento en la tierra, por eso en tantos sitios están desapareciendo los pozos, se están secando los pozos, los manantiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un suelo descubierto, después de que nosotros hemos hecho el laboreo pertinente para que nuestro suelo esté oxigenado, por supuesto, llueve, vamos a suponer que nada más hacer el laboreo, que hay una tormenta y esa gota mueve las partículas pequeñas, ¿verdad? Os he dicho que arcilla, limo y arena son lo mismo, son aluminosilicatos, son formas minerales de lo que está compuesta la corteza terrestre, ¿no? Principalmente aluminio y silicio. Pues la forma más fina es la arcilla, ¿no? Y es lo que más fácil de lo que tenéis en el suelo, porque tenéis las tres cosas en una proporción o en otra, lo que más fácil levanta una gota. Esas gotitas pequeñas que veis arriba es lo que está levantando esa gota de agua. Por eso, cuando llueve, se sella el suelo, porque todas esas partículas finas se quedan en superficie. Sin embargo, se puede sellar y evidentemente el suelo deja de respirar y tenemos problema. Pero puede suceder de otra manera, ¿verdad? Y es que en lugar de caer todo de golpe y se selle en superficie, caiga despacio y esas partículas finas de arcilla, que las hemos movido, se van infiltrando entre las grandes y pasa como cuando comemos una bolsa de patatas, ¿no? Que las patatas pequeñas están en el fondo. Pues lo mismo sucede en los suelos, que esa compactación, esa acumulación de esas partículas pequeñas sucede abajo. Entonces las raíces no pueden profundizar. Muchas veces nos hemos equivocado yendo a un suelo, pisas, parece que está bien y no te das cuenta que si haces un agujero a los 10 centímetros, 20 o 30, eso está absolutamente sellado, ¿no? Y se encharca, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto va unido, ¿verdad? La compactación, todo este tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Evidentemente favorecen que haya una compactación, que esas partículas se unan tanto que no permita que haya oxígeno entre ellas, ¿no? Tenemos otra parte, los venenos, ¿no? Los biocidas, todas las cosas, no me voy a meter en que si contaminan, en que si provocan cáncer, en que si tal. Bueno, eso es otra parte de la que no voy a hablar hoy. Voy a hablar de los problemas que genera en la salud y en el crecimiento de la planta, ¿verdad? Que esto es un área que se está desarrollando últimamente mucho y que es súper interesante, ¿no? Bueno, pues está en inglés, pero lo voy contando yo, ¿no? A la izquierda de vuestra pantalla pone aplicación foliar de glifosato. El glifosato, por ejemplo, al igual que otros muchos productos biocidas, es sistémico. Eso quiere decir que se mete en la planta y va por todos lados, por las raíces, y va al suelo y se queda en el suelo, ¿no? Ahora en los suelos hay muchísimos problemas por toxicidad. Nos ha tocado ir a cultivos que dicen, es que no sé, nos han dicho que tenemos problemas de fosfonatos, ¿no? Hay veces que no te encuentras el glifosato. A ver, el glifosato tiene una parte metil y una parte amina, ¿no? Tiene una parte fosfonato, tiene una parte que es el ácido aminometilfosfónico, ¿no? Eso que se queda en el suelo y no se lava ni de coña. O sea, igual no encuentras glifosato, pero encuentras ese residuo. Y luego está la glicina, ¿no? La parte que es un amina, ¿no? Un aminoácido, ¿no?
Pues ese ácido aminometilfosfónico, eso no se lava de los suelos. Es un verdadero problema porque genera otros muchos bloqueos que vais a ver enseguida, ¿no? Quedan nutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que se quedan esos nutrientes bloqueados tanto en el suelo como en la planta y no pueden llegar a ser absorbidos. Por eso pasa muchas veces que se hace un análisis de suelo, se ve que existe un elemento mineral, se hace un análisis de hoja, se ve que ese elemento mineral existe también, pero miras a la planta y te están marcando un déficit en ese elemento mineral, ¿no? Por eso es interesante empezar a hacer cada vez más, los laboratorios ya se están actualizando poco a poco, análisis de savia para ver qué cosas están realmente en movimiento, aunque no es del todo fiable tampoco, es mucho más fiable que las otras, ¿no? Por supuesto, todo esto supone que haya más estrés a las sequías y a todas las cosas, ¿no? El glifosato, en concreto, se acumula en el suelo, problemas con el fósforo, ¿no? Bueno, no voy a entrar ahí, ¿no? Pero también evita, ¿no? la absorción del fósforo, lógicamente. Es tóxico para los microorganismos fijadores de nitrógeno. La vía Shikimate es una vía en la cual es imprescindible el manganeso y precisamente el glifosato es un inhibidor enzimático que inhibe una enzima que trabaja en esa vía y esa vía se encarga de producir eh, aminoácidos aromáticos, ¿no? Fenilalanina, aminoácidos que hacen que la planta sea mucho más resistente, ¿no? Se cargan las micorrizas, hay formas minerales que dejan de ser asimilables porque las oxida. Las formas oxidadas, por ejemplo, en concreto el manganeso y el hierro, hablan aquí principalmente, ¿no? No pueden entrar a la planta, tienen que estar reducidas, ¿no? Pues muchos de estos productos lo que hacen es que esos elementos minerales no puedan llegar a la planta. Por supuesto, se cargan muchísimos microorganismos, esto es muy fácil de ver, ¿no? Con el microscopio mismo lo podéis ver después de una aplicación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando hay aplicaciones de este tipo de productos, ¿no? Y por eso recordaréis, los que tenéis familia desde hace mucho tiempo en el campo, que incluso los olores están cambiando, ¿no? Los olores de los suelos están absolutamente relacionados con la vida en los suelos. Pues estos productos se cargan una gran cantidad de microorganismos y al cargarse esa cantidad de microorganismos favorecen que existan otros, ¿no? Los que lleváis mucho tiempo en el campo sabréis perfectamente que antes no había la presión de plagas que hay ahora. Y si tú hacías un análisis de suelo, veías que esas plagas existían, ¿no? Porque estaban presentes en los suelos, pero no atacaban a la planta. Porque lo que hace que la planta pueda defenderse es que esos elementos minerales entren a la planta y hagan procesos. Por ejemplo, nitrógeno, ¿no? Estamos metiendo nitrógeno, ese nitrógeno puede estar en hoja, nitratos en hoja, pero ese nitrógeno deja de ser accesible o es mucho menos accesible cuando aparecen ciertos elementos minerales que hacen que se convierta en aminoácido. El aminoácido es un 16% de nitrógeno y que ese aminoácido se convierta en proteína, que también es un 16% de nitrógeno, que esos aminoácidos en una se conviertan en proteína. Eso le cuesta al bicho mucho más asimilarlo, ¿verdad? Le cuesta mucho más poder alimentarse de cosas complejas que de cosas simples. Y aquí veis la reducción en la disponibilidad de la absorción de muchísimos nutrientes esenciales, ¿no? Muy bien, pues para que os hagáis una idea de algunos de los trabajos, ¿no? Abajo veis wheat, veis trigo, pues ya veis Rhizotocnia, Septoria, Fusarium, Amenomyces graminis, el mal de pie. Todos estos problemas están relacionados con la falta de absorción mineral, con la predominancia de ciertos microorganismos, que además esos microorganismos son oxidadores de esos elementos minerales que no pueden entrar a la planta y que hacen que la virulencia sea muchísimo mayor, ¿verdad? Por eso el que empieza a trabajar de otra manera, mineralmente, se da cuenta de que las plagas ya no son el problema que eran antes. No porque hay menos, sino porque cuando hay, el ataque es muchísimo más lento, ¿verdad? Bueno, por hablar rápidamente de algún otro dato, ¿no? Esto es un estudio de del glifosato y los residuos de cultivos anteriores
en algunos hongos del suelo. Pues, ¿qué es lo que se vio? Que, por ejemplo, Trichoderma y Gleoclaudium son microorganismos, bueno, hay variedades, especialmente en Gleoclaudium, son interesantes. Se registró en el suelo, la máxima población se registró en suelos que tenían restos de maíz de la cosecha anterior, ¿no? Eso es interesante, como sabéis, muchísimos patógenos se controlan con tricoderma. Tiene un sentido que, bueno, no me voy a meter mucho, pero controlan a los patógenos, entre otras cosas, porque los patógenos ven que esa función está hecha, ¿no? El tricoderma es descomponedor, pero también puede entrar dentro de la planta incluso, ¿no? Es endófito. Y otros microorganismos dejan de molestar, ¿vale? Fusarium y Pythium aumentaron proporcionalmente al aumento de la concentración de glifosato. Problemas. Lo habéis entendido anteriormente, ¿no? Al saber todo lo que provocan ciertos tóxicos en los suelos. Y no estoy hablando de contaminación, estoy hablando de producción y de salud, ¿no? Que es totalmente directo la relación entre las plagas que hemos tenido y ciertas prácticas agrícolas, ¿no? No se vio efecto en Trichoderma y Glycoclaudium del glifosato, lo cual es súper interesante porque sabemos que, por ejemplo, podemos utilizar Trichoderma para control de plagas en zonas donde hay restos de glifosato, ¿no? De fosfonatos. Se vio un efecto inhibidor del glifosato en el crecimiento micelial de la mayoría de los hongos del suelo. Es decir, todas esas poblaciones que en un bosque están en equilibrio y que no permiten que ninguna se vaya, se altere, ¿no? Se vaya de madre, eso deja de suceder en los suelos en los que se utilizan tóxicos, ¿no? Muy bien, esto es, por ejemplo, las fitoalexinas, las defensas de la planta. Fijaros la parte blanca, qué pocas defensas segrega la planta cuando hay tratamientos de glifosato. Sin embargo, cuando no hay tratamientos, fijaros qué barbaridad de defensas, ¿no? Eso es súper interesante porque también están relacionadas con el crecimiento, por supuesto con la salud, etcétera, etcétera. Muy bien, pues ya os he metido la chapa, ¿no? Os he dicho, uff, cuántas cosas hacemos mal, qué grandes problemas tenemos, pero vamos a ver qué soluciones hay, porque hay cosas súper interesantes que cada vez se van haciendo más, que en medio mundo, en Brasil, se están haciendo miles y miles y miles y miles de hectáreas de esta manera. En Estados Unidos, cada vez más, en muchísimas partes del mundo, Argentina, se están haciendo trabajos de esta manera con resultados excepcionales. No solamente para la salud, sino para la economía del productor, ¿no? Muy bien, estábamos hablando de maquinaria, ¿no? El laboreo puede modificarse, ¿no? Necesitamos generar aireación, es una de las cosas interesantes que necesitan los suelos, ¿no? Pues fijaros, hay máquinas como esta. Bueno, esto es de una marca que he sacado de internet, ¿no? Pero hay máquinas capaces de oxigenar sin voltear, sin cambiar los estratos del suelo, sin exponer todos esos microorganismos a situaciones que no son las idóneas para ellos, ¿no? Estos son un subsolador sin volteo. Existen máquinas muy buenas. Lo anterior que os he enseñado es una máquina diferente, pero es similar, ¿no? ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que con esto también la erosión es infinitamente mayor, como vamos a ver ahora enseguida, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros cambios de maquinaria deberíamos tener, ¿no? Pues, joder, si hemos descompactado el suelo, está aireado, pues vamos a sembrar con las máquinas de siembra directa, ¿no? Y os muestro esta imagen y me diríais, ¿qué es esto, no? ¿Qué está haciendo este personaje si está ahí todo verde? Pues os lo muestro. Aquí podéis ver lo que están haciendo. Esto que estáis viendo aquí se llaman cultivos de cobertura. Es hacer lo que la naturaleza ha hecho durante tantísimos tiempos y es meter materia orgánica, microbiología, descompactación y todas esas condiciones maravillosas para que nuestros cultivos crezcan con plantas. Fijaros cuánto tiempo del año tenemos el suelo descubierto y cada uno empezará con sus historias. No, es que en mi zona llueve 300.000 litros, no, es que en la mía no pasa nada, se está haciendo en zonas desérticas, esto se está consiguiendo hacer, los cultivos de cobertura. Fijaros,
Por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que está pasando. Tenemos una cubierta de centeno en la que hay algo de beza por dentro. Luego hablaremos de qué mezclas se pueden utilizar. Lo está tumbando con un rodillo. Si a alguien le interesa mirar en internet, se llama Roger Krimper o Rolofaca, algo que os lo podéis hacer tranquilamente. Este no es muy complejo, ni mucho menos. Este es súper simple. Hay otros más interesantes que cortan más la planta, ¿no? Lo está tumbando y detrás está yendo una máquina de siembra directa metiendo la semilla. ¡Coño! ¿Y por qué es esto interesante? Lo primero, porque fijaros, en lugar de tener el suelo descubierto, fijaros la cantidad de materia orgánica que hemos generado. Se pueden generar tranquilamente 40 toneladas de materia orgánica por hectárea con esta práctica, además de generar descompactación. Y además una descompactación bastante más permanente que un laboreo, porque esas raíces se quedan ahí. No es como un laboreo que no hay ninguna materia orgánica entre medio para que se mantenga cada cosa en su sitio. Aquí hay una materia orgánica entre medio. Además, fijaros, joder, está haciendo una pequeña grieta detrás y está sembrando la semilla y pues es que las necesidades de control de hierbas que no nos interesan disminuyen muchísimo. Ya no hace falta tantísimos biocidas para controlar las plantas que no nos interesen. Fijaros, aquí ya está creciendo el cultivo, ¿no? Es, una cobertura que está generando materia orgánica, está atrayendo muchísimos microorganismos, está generando estabilidad térmica. Habéis visto el gráfico que os he puesto con cobertura. Cuando un suelo está con cobertura, la estabilidad térmica es muchísimo mayor. Por supuesto, la estabilidad hídrica. Aquí hay muchísima menos evaporación. No puede evaporarse. Esto, echad un poco de paja en un sitio y viendo dónde están más secos y dónde está la paja o dónde no. Es bien simple, ¿no? Por supuesto, en los suelos con mucha salinidad no se concentra esa salinidad, ¿no? En las evaporaciones. Que hay gente que está tratando suelos saturados con más minerales, ¿no? Vamos a meter esto para cambiar el pH. A ver, no te equivoques. Lo que va a equilibrar esos suelos es la vida y la estabilidad. Lo que hace es la biología, ¿no? Fijaros qué interesante cambio de maquinarias eso no quiere decir que en un momento dado no podáis pasar una grada y hacer un movimiento en superficie para eliminar hierbas, porque también cuando se empieza con la siembra directa puede pasar que salgan más hierbas al principio, no pasa nada, se hace otra gestión. Pero es interesante ir buscando la manera de eliminar ciertos tóxicos, no porque la normativa lo vaya a obligar, que también, sino porque es muchísimo mejor para el crecimiento de vuestras plantas, para vuestra producción, para la salud de vuestros cultivos, ¿verdad? Las plantas, ya lo he dicho alguna vez, gastan energía en tres procesos: en crecer, en reproducirse y en defenderse. Si la planta está defendiéndose y encima le metemos algo que bloquea minerales, etcétera, etcétera, la planta pierde muchísimo. Por eso, cuando estamos utilizando nosotros otras estrategias para el control de plagas, la efectividad no solamente es 100%, trabajando con nutrición de otra manera, de una manera muy simple, o sea, cambiando los fungicidas, por, 2 aplicaciones de fungicidas por 2 aplicaciones de nuestro producto. No solamente controla el hongo igual, sino que la producción es muchísimo mayor, porque estamos parando el hongo, haciendo la planta equilibrada y esa planta puede seguir creciendo, como vais a ver más adelante, y puede seguir haciendo todos esos procesos, ¿no? Puede seguir gastando energía. Gestión del agua. Bueno, esto es una imagen, por ejemplo, el tipo de subsolador que os he mostrado antes. Subsolador, por llamarlo de alguna manera, se utiliza también para la gestión del agua y voy a intentarlo explicar muy rápido. Si nosotros tenemos una pendiente y pasamos este apero en este sentido, no lo vais a hacer en curvas a nivel como para que el agua se quede y no drene. Siempre va a tener un poco de caída, ¿no? Aunque no lo queráis, siempre va a tener un poco de caída. Lo que vais a hacer es que el agua se infiltre y por esos canales se vaya liberando despacio sin erosionar. Los cambios son radicales. Si a alguien le interesa, le podemos poner en contacto con muchísima gente. Incluso haciéndolo de la manera que os va saliendo. Me parece que la cuesta va más o menos así, voy a hacerlo. Los cambios son radicales. Desaparece la erosión y la pérdida que tenemos de nutrientes, de materia orgánica, de microorganismos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen ese tipo de aperos, no? Esto
Estos son los canales por los que circula el agua y evidentemente los que permiten que también las raíces puedan entrar ahí, ¿no? Muy bien, esto es un cultivo de cobertura del estilo que hemos visto del centeno y este en concreto tiene nabo, mostaza, beza, centeno y luego veréis lo que se hizo aquí, ¿no? Fijaros lo que creció. Aquí podéis ver un poco, ¿no? Las plantas que hay. Tiene un poquito de mostaza, nabo, sí. Esto es una mezcla súper interesante, ¿no? Porque estas brásicas, estas crucíferas son especialistas en descompactar. Además de soltar sustancias que controlan microorganismos patógenos, son especialistas en descompactar y en meter materia orgánica en profundidad. Tenemos una beza, por ejemplo, que es una leguminosa especialista en meter nitrógeno en el aire. Lleva bacterias asociadas a las raíces que esas bacterias cojan el nitrógeno del aire y lo dejan en el suelo. Y tenemos una gramínea, que puede ser otra. A mí la avena me gusta muchísimo. Todos sabréis la supresión de plagas que hay después de un cultivo de avena, ¿no? Y esa avena está también generando materia orgánica utilizando ese nitrógeno que fija la beza para que no se pierda, porque si no hay nadie que lo recicle, también se devuelve a la atmósfera, generando otro tipo de microorganismos asociados a la raíz, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. ¿Qué abonos verdes? ¿Qué tipo de cultivos de cobertura se pueden poner? Porque esto a la gente le suena chaladura, ¿no? Pues fijaros, en invierno hay muchos. Las mezclas son muy interesantes, las mezclas de diferentes tipos de abonos verdes, ¿no? De la manera que hemos visto, es decir, mira, voy a poner un girasol este año en esta zona o voy a poner, luego os muestro qué cosas pueden hacer. Voy a regalarle a este suelo comida, ¿no? Voy a regalarle regeneración. Hay varias prácticas principales para mí. Una principal es el dejar de voltear. No quiere decir que el laboreo sea malo, ¿no? El volteo. No, no, no. Se puede necesitar en ciertas ocasiones, pero vamos a intentar dejar de voltear, ¿no? Vamos a intentar dejar de cargarnos esa microbiología del suelo, dejar de perder carbono, ese carbono que estaba en tantísima cantidad en nuestros suelos hace unos cuantos años y que le daban ese olor que muchos de vosotros recordaréis. Vamos a dejar de hacerlo, pero no nos olvidemos de airear, ¿vale? Porque hacer siembra directa está bien, pero si no metemos raíces de plantas que saben descompactar y qué tal, llegará un momento en el que, ¿vale? Dos, vamos a meter siempre una cubierta. Vamos a intentar que nuestro suelo esté siempre cubierto. ¿Por qué? Porque esas plantas, me da igual que sea en verano, cuando la gente dice, no, en verano es imposible. Bueno, bueno, espera, que igual no es imposible en verano. Siempre que esté el suelo cubierto, para que no haya erosión, para que haya siempre actividad en ese suelo. Que haya actividad en ese suelo quiere decir que se está fijando carbono de la atmósfera. Las plantas en un suelo vivo fijan carbono en cantidades grandísimas, que se están movilizando nutrientes de las que nos vamos a poder aprovechar en cultivos sucesivos, que se están atrayendo microorganismos, que estamos generando una biomasa que alimenta ese suelo, etcétera, etcétera. En invierno, fijaros la de cosas que hay: colza, mostaza, nabo, facelia, lino, guisante, lupino, tréboles, beza, esparceta, alfalfa y esparceta. Bueno, depende en qué caso, ¿no? Para que se quede o no se quede, depende. Hay muchas prácticas en las que se pueden hacer con cubierta permanente, por supuesto. Podemos tener una cubierta permanente y seguir haciendo una producción cerealista. Luego os muestro algún caso. En verano, también se puede meter alolva en verano incluso, ¿no? Vamos a pensar que hacemos, por ejemplo, un forraje o, bueno, vamos a sembrar, si fuésemos a sembrar un maíz, nos podemos aprovechar de ese cultivo de invierno para hacer el abonado verde o depende, ¿no? Vamos a hacer un forraje, por ejemplo, lo cortamos y sembramos mezclas de estas cosas. Las que están en negrita necesitan menos agua, ¿no? Aunque hay muchas que necesitan muy poca, que tampoco las he puesto, ¿no? Pues como por ejemplo, eh, esta de aquí abajo, el trigo sarraceno, tampoco necesita tanta agua. Pero fijaros, alolva, crotalaria, garbanzo, guar, habas, amaranto, moja. En Argentina se utiliza muchísimo el mijo menor, ¿no? Mijo perla. Hay muchas mezclas de plantas que se pueden meter en verano. Si tenemos la posibilidad de sembrarlo pronto, perfecto, porque hay muchas más posibilidades, ¿no? De que salgan bien. Una propuesta de rotación para invierno, por ejemplo, meter beza
avena y nabo, se podría meter mostaza, ¿no? Cosechamos el forraje o comemos a diente, hemos separado la ganadería de la agricultura. El otro día, me ha pasado ya varias veces, ¿no? La gente de decirme, joder, es que en las ciudades la vida es que es tan absurda, allí no se produce nada, hay que llevar todo desde fuera, los residuos hay que llevarlos fuera, es tan absurdo. Y resulta que una de esas personas era ganadero y tenía sus vacas estabuladas todo el año. Y digo, a ver, entonces, ¿no has entendido tú algo? ¿No te das cuenta que tú estás haciendo lo mismo? Estás cogiendo la comida del campo, llevándose a tu vaca, tienes a tu vaca con problemas de salud por todos los gases que se emiten y luego esos residuos que se han deteriorado grandemente los estás llevando al campo. Estás generando metano, etcétera, etcétera. En los suelos hay microorganismos, cuando hay ganado ahí, que se alimentan de metano. O sea, no es que el ganado no sea un problema, es que es un beneficio. Ahora veréis algún caso. En verano, ¿qué podemos meter? Una mezcla, por ejemplo, esta mezcla, ¿no? Si decís, oye, voy a meter 3 plantas, pues bueno, meter 1/3 de la cantidad de kilos de semilla de esa planta. Si metéis 3 plantas y hacéis la proporción, ¿no? Por ejemplo, una mezcla, trigo sarraceno, una poligonácea, un sorgo, ¿no? Un girasol, asterácea, ¿no? Una compuesta. Crotalaria es una leguminosa muy buena descompactando el suelo. Mostaza, lo mismo, una planta espectacular descompactando los suelos. Como, fijaros, el campo que he mostrado antes, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo en este campo? Ya os habíais fijado que había una línea desbrozada, ¿no? Se hicieron parcelas con el pastor eléctrico y las vacas estuvieron un día en cada parcela. Fijaros en la parte derecha de la imagen, es donde comieron el día anterior y ahora se les acaba de abrir para comer en la otra zona. Estamos utilizando la mierda de vaca para hacer un inóculo en nuestras parcelas, meter materia orgánica, meter microorganismos y poder modificar las condiciones como sucede desde siempre en la naturaleza, ¿no? Las rotaciones naturales animales que han pasado en todos los sitios, en Estados Unidos, en África, en todos los sitios, ¿verdad? Fijaros qué cosa más interesante. Y estamos además sacando beneficio, estamos convirtiendo esas hierbas en carne, ¿no? Y la mierda en alimento para nuestras plantas. Bueno, esta imagen la mostré el otro día también, es una mostaza que se metió en una pradera. Esta es otra historia que podéis mirar, ¿no? Se metieron mostazas en esta pradera. Si miráis pasture cropping, es una manera de cultivar en pastos, súper interesante. Tenemos dos producciones a la vez, ¿no? ¿Y qué es lo que hace cuando nosotros trabajamos con un cultivo de cobertura de ese estilo, ¿no? Fijaros lo que está pasando aquí. Estamos generando materia orgánica y descompactación para que las plantas que vienen después puedan profundizar las raíces. Además, en superficie se queda una cubierta vegetal permanente, muerta, que es alimento para los microorganismos y es lo que genera mucha estabilidad, ¿no? Esas raíces que veis ahí abajo, porque habitualmente las raíces que utilizamos nosotros no saben descompactar. Esas raíces finitas no saben descompactar, pero si hay plantas que lo hacen con antelación, entonces pueden profundizar, ¿no? Fijaros, esta sería la diferencia entre una producción en la que hemos tenido en el lado derecho de vuestra pantalla un trabajo previo de raíces descompactando y añadiendo materia orgánica. Fijaros la profundidad de raíces y el color de la tierra, etcétera, etcétera. Y en el otro lado, ahí esas plantas no pueden profundizar mucho las raíces porque no son especialistas en descompactar. Lo que producimos en cultivos extensivos, excepto alguna cosa muy concreta, como puede ser una colza o poco más, no son especialistas en descompactar. Tenemos que meter las rotaciones, tenemos que meter, uno, quitar el volteo lo máximo posible, pero airear los suelos. Dos, empezar a meter siempre cobertura en los suelos, tener los suelos cubiertos durante el mayor tiempo posible. Tres, rotar. Las plagas son susceptibles a la rotación, desaparecen, porque son específicas también, ¿verdad? Desaparecen, pero además rapidísimamente. Y no te digo nada, si metemos los animales, entonces ya
Bueno, entonces sí que somos resilientes, ¿no? Ahí nos puede importar menos que el precio del mercado sea X hoy, porque nosotros ya tenemos el alimento para propuestas, ¿no? En invierno, otras propuestas. Sembrar trébol anual o no anual o perenne. Se pueden hacer cultivos sobre trébol de porte muy bajo permanente. No es fácil, no es tan fácil, ¿no? Pero podemos sembrar un trébol con el cereal o en verano con el girasol, meter también otras plantas que no solamente ayuden a la alimentación de esta planta, sino que generen condiciones en el suelo, ¿no? Fijaros, un cultivo de cereal en trébol, hemos cultivado el cereal y encima podemos meter al ganado o dejarlo ahí durante todo el verano para que siga siendo una cobertura, ¿no? Lo mismo en maíz, se puede cultivar maíz. Tendríamos que empezar a regular, porque no haría falta las necesidades de nitrógeno, a bajarlas, no hace falta tanto nitrógeno. ¿De dónde partiríamos ahora en los suelos agrícolas, no? En un 1% de materia orgánica. Los suelos están, y bueno, y un 0,3 también, ¿no? En aplicaciones altas de nitrógeno, ¿no? De muchas unidades de nitrógeno por hectárea, de fósforo, de potasio, volteo de suelos, herbicidas, fungicidas, acaricidas. Esto en realidad tiene su sentido, ¿no? Estamos haciendo unas prácticas que se cargan la microbiología de suelos, ¿no? Estamos volteando, estamos metiendo un herbicida que se carga gran parte de esos microorganismos, es decir, se van quedando los resistentes patógenos, como por ejemplo el fusarium, ¿no? Que tantos problemas da, y ese patógeno molesta, pero es que el problema no para, ¿no? Ya en la tienda te están esperando porque sabe que es lo siguiente que viene. No es que en tus suelos, en todos los suelos hay fusarium, te diría yo, ¿no? Los suelos y los fusarium son habitantes del suelo. El verticillium, el pitium, todos esos microorganismos son habitantes del suelo. Siempre están. El problema es cuándo y por qué se hacen patógenos, ¿no? ¿A dónde podríamos pasar cambiando las prácticas? A unos suelos con unos porcentajes de materia orgánica muy, muy altos. Eso es resiliencia, ¿no? Que haya problemas de sequías, de no sé cuántos, y que tu cultivo funcione muchísimo mejor, ¿no? Se puede bajar a no aplicar nitrógeno, se puede llegar a no aplicar y hay muchísimos casos con producciones por hectárea en maíz alucinantes. En Estados Unidos hay muchos casos de maíz o de lo que sea, ¿no? Desaparece la aplicación de las necesidades de fósforo. Los microorganismos, por ejemplo, el sorgo, ¿no? Es una planta muy interesante por el tipo de micorrizas que atrae, ¿no? Que incluso el sorgo ya se ha visto en algunos cultivos que es capaz de alimentar a otras plantas simultáneas, ¿no? Si las otras no tienen la posibilidad. Pero va generando actividad en el suelo, bueno, todas las plantas, ¿no? Que favorecen la solubilización de ese fósforo que hay en el suelo, que está en los suelos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Siembra sobre cobertura. Tumbar cultivos, utilizar cada X años o depende de qué manera, o tener una cubierta permanente para alimentar a ese suelo, para mantener esas condiciones. Rotación de cultivos, por supuesto. Todos sabéis cómo se puede hacer una rotación. Simplemente cambiar el tipo de familias, el tipo de raíces, el tipo de microorganismos asociados, el tipo de sustancias que se agregan a esas plantas que hacen que también se controlen las plagas, esas famosas glicoproteínas, ¿verdad? O glucosinolatos. Hay muchas cosas ahí interesantes. Desaparece la necesidad de herbicidas, cada vez menos. Estamos trabajando con cobertura. Esas semillas que había ahí empiezan a germinar, pero no llegan a mucho más porque están tapadas. No van cayendo tantas semillas y las que caen no son viables porque ese suelo ya está ocupado. Va desapareciendo los problemas de otras hierbas si siempre tenemos algo en ese suelo, ¿no? Control de plagas. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora os voy a poner un vídeo, ¿no? Equilibrium es un biofertilizante, son elementos minerales solubilizados con microorganismos, junto con el Nutrisca, un producto principalmente de fósforo y potasio. ¿Por qué esos dos? Y de fósforo, perdón, de azufre y potasio. ¿Por qué esos dos? Porque el azufre es un constituyente muy importante de ciertos aminoácidos que muchas veces son el inicio de la formación de proteínas y cuando se forman proteínas eso deja de ser accesible, el potasio lo mismo. Esos azúcares libres que llegan a la hoja se convierten en formas complejas, en lignina, en almidón. No son accesibles fácilmente para los
para los problemas que nos pueden venir y el equilibrio que lleva infinidad de micronutrientes. Entonces, estamos controlando las plagas 100%, por supuesto, pero es que encima estamos produciendo mucho más y estamos subiendo la calidad, está aumentando mucho los pesos específicos. Empezar a trabajar con animales, pues bueno, eso desde luego que nos haría a todos mucho menos dependientes de las vicisitudes del mercado, de las vicisitudes del clima, del tal. Nos haría mucho más fácil y además nuestros suelos se regenerarían mucho más rápido, ¿no? Todo es cuestión de empezar a probar cosas, ¿no? Yo cada vez me sorprendo más al ver lo inteligentes que son los agricultores, ¿no? Cada vez piensan más, se están dando cuenta, no son tontos, no están viendo que antes no había plagas, que los suelos funcionaban de otra manera, que ahora hay muchísimas más plagas que pasan, ¿no? La gente dice que nos lo meten en las semillas y tal. No, no, nos lo meten en las semillas, es que está en todos lados, las plagas están en todos lados. No es un problema cuando hay un equilibrio, cuando la planta está nutrida equilibradamente. ¿Cómo se nutre equilibradamente? Hay dos maneras. Una, le metemos la comida por hoja, como estamos haciendo, con esta mezcla que hemos encontrado maravillosa, perfecta, os diría. Y también cuando lo hace la microbiología, ¿no? O se lo metemos por hoja o esa microbiología lo hace. ¿Qué nos está pasando en cultivos en los que hay mucha importancia en el sabor, ¿no? Como vino y aceites, que los matices aumentan increíblemente porque hay mayor variedad mineral, porque estamos reviviendo el suelo y encima estamos vertiéndole variedad mineral a la planta por hoja. A ver, perdón. A ver, que no sé qué he hecho. Voy a poner esto. Fijaros. Este campo tiene los laterales con el tratamiento químico. Os lo cuento. Aquí lo que hicimos fue un campo de cereal, ya veis. Hicimos una franja alrededor del campo en la que se aplicó el fungicida caro del mercado, ¿verdad? Y en la otra parte, ahora lo veréis, un vídeo es un vídeo y no sé hasta qué punto lo vais a ver claro. En la otra parte lo que hicimos es nutrir a la planta. Ya os he dicho que el control de plagas es igual, 100%, pero fijaros. Fungicida, claro. Tal vez no se aprecie, pero esta zona está bastante más marrón. Esa es la zona tratada con el fungicida convencional. Está mucho más verde. No sé si se nota la transición en la imagen. Y fijaros, por ejemplo, aquí en la hoja. ¿Veis cómo está la hoja? Está ya acabando el ciclo. Pero Está claro que la producción es mayor, ¿no? este otro lado, Las plantas... observar cómo está la hoja. Lo voy a poner otra vez mientras os cuento una cosa, ¿no? Las plantas hacen una cosa Muy bien, este campo muy interesante. Las plantas hacen una cosa muy interesante y es cuando ven que su vida corre peligro, lo que hacen es generar las semillas, ¿no? Acabar el ciclo, mandar toda su energía a las semillas porque ven que se van a morir para tener una descendencia, ¿no? Está claro dónde están viendo las plantas que se van a morir, ¿verdad? Donde hemos controlado la plaga, pero hemos bloqueado la nutrición de la planta. Esa planta no se está nutriendo. A ver, esto es un caso especial, no siempre son las cosas así, ¿no? Siempre controlar las plagas, no siempre el cambio en la producción es tan brutal, pero las plantas están viendo que se van a morir y están soltando todos sus nutrientes a su descendencia y ese ciclo se va a acabar. ¿Qué pasa cuando la planta está de pachanga? Cuando está cómoda. Pues esa planta no tiene prisa, sigue creciendo, sigue metiendo comida a sus semillas, sigue aumentando el peso específico, eso es la carga mineral, ¿verdad? ¿Cuánto pesa un grano? Tiene que ver con cuánto mineral tiene eso, ¿no? Eso es calidad, por eso se paga más el peso específico y por supuesto más producción. No he puesto fotos, ¿no? Tenemos, si a alguien le interesa, que nos escriba, tenemos muchas fotos de cabezas de cebadas o de trigos, por ejemplo, en las que se ve cómo hay muchos más granos por cabeza y no solamente eso, sino que hay muchísimos menos granos vacíos que en el campo paralelo en el que se hizo el ensayo.
Esos granos, todos ellos se han llenado, mientras que en el otro lado muchos, bueno, muchos, pues 4 granos o 5, depende, se han quedado vacíos, están vacíos. A ver. ¿Qué otras cosas se pueden hacer, no? Porque estamos trabajando solo a una altura, ¿no? Ya no solamente el ganado, súper interesante, pero fijaros, esto es el alley cropping, el cultivo en pasillos. Yo me pregunto, ¿por qué la gente, aunque hablemos de planta forestal, ¿no? Esto genera muchísimas ventajas. Hay plantas piramidales, maderables, súper interesantes que nos van a hacer ganar mucho dinero en unos años, que es que encima ayudan, si es que es lo que han hecho nuestros abuelos, es adaptarse a las distancias de nuestras maquinarias y adaptar las calles. Oye, para 2 pasadas, para 3 pasadas, para 10 pasadas, solamente voy a poner una línea en esta parte de la... Eso es maravilloso para todo, para las plagas, para la estabilidad térmica, hídrica también. Pueden ser plantas fijadoras de nitrógeno también, estas que tenéis plantadas. Esto se está haciendo en muchísimas partes del mundo. Alley cropping, mirarlo en internet. Muy, muy interesante. Fijaros esta otra imagen, no es necesario que sea como habéis visto ahí, puede ser así. Y no supone un gran trabajo, ni mucho menos, y encima estáis generando mucho más dinero, ¿no? O sea, pues, oye, que no funciona, pero mira, no funciona una parte, pero la otra, fíjate cómo por lo menos lo voy a poder sacar. Estáis sumando más dinero, ¿no? Además de muchas otras cosas. Biodiversidad también, ¿no? Que eso es súper interesante. Es curioso que cuando hay muchas plantas diferentes, hay muchos insectos diferentes, porque no todos se alimentan de las mismas plantas, ¿no? Muchos depredadores de esos insectos diferentes también, porque no todos los animales se alimentan de los mismos bichos, ¿no? Eso es lo mismo que pasa en los suelos, pero por encima. En los suelos, mucha variedad microbiana significa una estabilidad. Mucha simplicidad microbiana genera estabilidad porque cualquiera se puede desequilibrar. Lo mismo pasa en los cultivos, ¿verdad? Productos foliares para plagas en cereal, ¿no? Os lo voy a simplificar porque hay procesos en los que se puede hacer mucho más. Lo voy a simplificar de momento para empezar. Solamente vamos a preocuparnos, por lo menos, de cambiar el tema de las plagas con la fertilización, ¿vale? Si queréis más, por supuesto, se puede empezar desde el principio a hacer otro tipo de fertilización, pero solamente aplicando Equilibrium con Nutrisca, 2 aplicaciones, vais a hacer un control total de las plagas, pero es que encima vais a producir mucho más. Iba a poner hoy casos, ¿no? Puedo hablar el año pasado, ¿no? Mismo, el otro día, bueno, no voy a decir nombre, ¿no? Con César, ¿no? No voy a decir ni de dónde ni tal. Estuve hablando el otro día y me estuvo explicando, ¿no? Las producciones tan altas que tuvo respecto a su zona, solamente cambiando esto, de 7.000 kilos y más de media, en una zona donde no, ni por el forro es habitual eso, un peso específico, su carro que menos peso específico tenía era el carro que más peso específico tuvo de la cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente cambiando esto. Pero esto es el principio. ¿Qué efectos tienen en la planta? Estamos obligando a la planta a comer, ¿no? Estamos metiendo comida que no puede decir que no. Entran por los estomas, si lo metemos en el momento correcto, no cuando sopla viento, no cuando hace un calor del patín, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya sabéis todos. Desplazamiento de patógenos. Por supuesto, los minerales controlan patógenos también, porque es que están haciendo la planta equilibrada, ¿no? Todas esas vías que se bloquean con ciertas prácticas y con ciertos productos no se bloquean. Estamos quitando patógenos, ¿no? Porque esos productos también están vivos. Por ejemplo, el Equilibrium, que es una solubilización biológica, es un producto vivo y también está apartando simplemente por ocupación otros patógenos. Es el equilibrio, ¿no? Lo que hemos hablado antes, transformación de nitratos en hoja. Estamos convirtiéndolo en formas más complejas que les cuesta mucho a los microorganismos absorber. Podéis mirarlo como trofobiosis o como queréis. Y no solamente los nitratos, sino también las formas azucaradas, que es la energía, que también intervienen en esa transformación, ¿verdad?, de nitratos a aminoácidos y proteínas, pero que también ellas mismas se transforman en cosas más complejas, ¿no? Asimilación rápida. Fijaros la asimilación. Fijaros si esto es importante también para controlar plagas, ¿no? A la derecha, todos estos elementos minerales, ¿a qué velocidad se absorben cuando lo metemos de esa manera por hoja, ¿no? Es rapidísimo, no hay que preocuparse.
y sobre todo que la incidencia de las plagas cuando va cambiando toda la gestión es muy, muy, muy lenta. Si no desaparece, por supuesto que también desaparece, evidentemente. Muy bien, pues no sé si he aportado soluciones, no sé si os he vuelto un poco más locos, pero la historia es entender qué da de comer a la planta en la naturaleza, ¿no? Y qué tipo de prácticas estamos haciendo nosotros que se han ido generando. Yo no sé si decir que esto es un plan premeditado, no, no, es que la industria ha pensado que si echas este veneno tu planta va a ser más susceptible y que si tal. No lo sé, ni me importa. Yo estoy presentando una solución. Estoy mostrando cómo funcionan las cosas en la naturaleza y cómo podemos acercarnos. No tengo duda que mucha gente que está viendo esta presentación se va a lanzar a probar cosas, porque los agricultores cada vez sois más valientes y más conscientes, ¿no? Me estoy encontrando que gente que estaba absolutamente reacia a todo está empezando a pensar, está empezando a darse cuenta que algo está pasando aquí raro, ¿no? O sea, empiezan a recordar, ¿no? Como, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora? Si es que me había olvidado, ¿no? Como el que dice, es que ahora se muere mucha gente. ¿Y antes cuánta se moría, no? Porque a veces también la gente se olvida, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasaba? ¿Por qué? Bueno, pues esto es una breve introducción a las soluciones para que vosotros indaguéis, probéis y nos enseñéis, porque el agricultor nos está continuamente enseñando cosas a nosotros, ¿no? Yo, en cuanto al tema fertilización, os he propuesto una solución muy clara y muy simple a las plagas. Una mezcla de productos que controlan plagas gracias a la nutrición. Y es así de simple. Y es efectividad 100%. No estoy diciendo que no, a ver, es efectividad 100%. Pero es que encima estáis produciendo más, estáis evitando que se degenere vuestro suelo y, por supuesto, vuestras plantas, ¿no? Muy bien, pues doy paso a Alberto. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta o cómo van las cosas. Muchas gracias, Jesús. A ver, Vamos a abrir Alberto. el turno de preguntas. Vamos a ver. De momento, Espera, que he bajado. Joaquín Garabaglia nos ha dicho excelente, pero no tenemos de momento ninguna pregunta. Eso es que se lo saben todo. Mm. Alguno estará cortocircuitado pensando en qué es lo próximo que hace, pero Bueno, deciros que podéis contactar conmigo para cualquier propuesta de fertilización que queráis, sin ningún tipo de compromiso o consulta sobre cualquier tema de los que hemos abordado hoy. Y se me ha bueno, olvidado decir vamos. una cosa importante, que Alberto San Andrés no soy yo. Alberto San Andrés es la persona a la que si tenéis interés en hablar de algún tema os podéis dirigir escribiéndole a este correo o llamándole a este teléfono. Mira, Silvia Cuarta. Buenas tardes. Estoy en búsqueda de variedades para cubierta vegetal de verano en una zona de secano total. Parece imposible. Sugerencias. Estamos en el noroeste de Murcia. Mira, voy a volver para atrás. Tienes que empezar a ver, hay veces que hay que pensar en sacrificar, diría, ¿no? Cultivos. En realidad no es sacrificar, pero a ver dónde encuentro. Aquí tenéis, ¿no? Propuesta de rotación. Verano, ¿qué podrías hacer? El cultivo de invierno, no sé exactamente qué cultivará, pero el cultivo de invierno, hacer un cultivo que se pueda coger antes, como por ejemplo un forraje, que se pueda empacar, ensilar, lo que sea, y adelantar la siembra de un cultivo de verano al que le podéis sacar partido, en el que podríais pastorear, pero que te va a hacer un cultivo interesante. Y podríais, de todos modos, todo es cuestión de probar diferentes tipos de plantas. Acordaros de una cosa muy, muy, muy importante. Empezad a observar qué plantas salen en vuestra parcela. Empezad a hacer un levantamiento botánico. Si hace falta, dejad un pedazo sin hacerle siembra y ved qué sale por naturaleza, porque os está diciendo lo que necesita vuestro suelo. Entonces podéis ir a esa familia de plantas y decir, está saliendo aquí lo que sea, ¿no? Una brásica, pues voy a meterle, voy a ver un nabo o voy a ver una mostaza y tal. No dejéis de combinarlo con otras plantas e incluso igual veis varios tipos de plantas
y pensad en cuál puede ser la combinación, pero aquí tenéis un montón de tipos de plantas que tenéis y vosotros en vuestra zona sabréis mejor que yo cuáles se pueden cultivar y cuáles no. Pero no dejéis de gastar dinero en semillas. Semillas es una cosa tan pequeña, con tanta energía, ¿verdad? Capaz de transformar esa energía gracias al aire en algo muchísimo más grande y al suelo, en generar materia orgánica, en atraer microorganismos. Las semillas son fundamentales. Tenéis aquí muchas cosas, tef, pasto de Sudán, los amarantos, han puesto aquí sorgos. Mirad, hay muchas posibilidades, pero sobre todo tenéis que empezar a probar para quitaros el miedo y tenéis que empezar a contactar con gente que ha hecho este tipo de cosas. Si hace falta, nosotros os podemos ayudar con eso. Vamos con la siguiente, Jesús. Diego García nos pregunta, ¿cambian las prácticas agrícolas que has explicado en zonas de riego a manta? A ver, las zonas de riego a manta tienen una particularidad. Por supuesto, tienen la ventaja de que ese agua puede hacer que puedas tener cultivos durante más tiempo, pero también en las zonas de riego a manta, y esto es bien fácil hacerlo, ¿no? Cogéis un pedazo de tierra, lo dejáis en un vaso de agua, desaparecéis y veréis en un tiempo cómo eso se va sellando, ¿no? Se va descomponiendo y sobre todo, bueno, depende de muchos factores que no voy a entrar, y se va sellando. Entonces, en esas zonas sí que tenéis que trabajar con plantas especialistas en descompactar, ¿no? Por ejemplo, la mostaza es una maravilla para eso, ¿no? Podéis trabajar con cártamo en verano, súper interesante. Es una leguminosa que fija nitrógeno, que también es muy buena en la cantidad de biomasa que genera por encima y por abajo. Hay plantas súper interesantes y especialmente si hacéis una mezcla de plantas. Pero es lo mismo, es buscar espacios vacíos e incluso espacios en los que tenéis cultivos, meter otras plantas, pero siempre intentad que todo el año haya algo. Os vais a dar cuenta que pronto vais a encontrar la manera de sacarle rendimiento. Incluso podéis cosecharlo, incluso podéis tener semillas, podéis poner una mostaza, como pasó con varios agricultores que trabajamos, que ponen la mostaza para regenerar el suelo y acaban cosechando las semillas. Dicen, ahí va, pues lo voy a dejar para semilla en lugar de tumbarlo porque todavía no llegaba el momento de sembrar. Es un ciclo bastante corto. Joder, pues, ¡pam! Y con la mostaza cosechan las semillas y las venden. Y están sacando otro ingreso, además de cumplir todo lo que estamos diciendo, de descompactar el suelo con esas raíces tan interesantes, de añadir microorganismos a ese suelo, aunque la mostaza también es una planta especial, ¿no? Por eso es pionera, no va asociada, es ese 10% de plantas en la naturaleza que no va asociada a micorrizas, ¿no? Una planta interesante, todo tiene su sentido en la naturaleza, ¿no? El cártamo también, súper interesante, es una planta descompactadora maravillosa. O sea, hay que buscar, ¿no? Como si queréis sembrar cardo mariano y utilizar las semillas que se utilizan para el hígado, ¿no? Y es una planta descompactadora, tenéis que buscar vosotros las oportunidades que tenéis y las posibilidades en vuestra zona. Y eso muchas veces pasa por meter variedad de semillas y ver qué resulta, a pesar de que siempre vamos a ser dependientes del clima, ¿no? Eso no hay por dónde pillarlo, ¿no? Pero en las zonas con riego hay ciertas desventajas y ciertas ventajas. Una que podemos cultivar durante cualquier momento y otra es que se puede compactar y es unos sitios en los que es especialmente interesante trabajar con cobertura, o sea, con raíces pivotantes, etcétera, etcétera. Gracias, Jesús. Mira, la última pregunta es de Luis Álvarez. Dice, buenas tardes, bueno, hay otra ahora mismo. Buenas tardes, ¿cuántos litros por hectárea de caldo aplicáis? ¿200, 300? A ver, esto depende de lo que tú necesites para mojar una hectárea, ¿no? Si estamos hablando de grano pequeño, necesitarás 200, 300 litros, depende del atomizador que tengas, pues aproximadamente necesitarás, si vamos a poner que sean 300 litros, 6 litros de biofertilizante y 1,5 litros de Nutrisca. Entre 6 litros y 15 y 1,5 litros de Nutrisca. Puedes subirlo hasta 3, ¿no? Esas son las cantidades aproximadamente que se utilizan por hectárea para nutrir. Para nutrir y para el control de plagas, vamos, así de simple. Vale. Manuel Rodríguez nos preguntó, hola, buenas tardes, me gustaría saber cómo empezar a descompactar
una vega de cultivo que nunca se ha laboreado. Metí lupinus como pionero, pero la grama la ha desplazado. Al final o hago un pase de grada para eliminar hierba o encapsulando, pero con la experiencia del lupinus no me atrevo. Y siempre contando que no tengo maquinaria de siembra ni directa ni convencional. Bueno, en realidad lo he resumido y cada cual tiene que buscar las herramientas que tiene, cómo utilizarlas, ¿no? Yo, en una zona en la que entro de nuevo, si tuviese la posibilidad, añadiría materia orgánica, ¿no? Materia orgánica de lo que podéis encontrar. Si no existe esa posibilidad, vamos a hacer una descompactación con ese tipo de aperos en profundidad. Vamos a hacer una siembra. ¿Te está saliendo grama? Pues vamos a ver, ¿no? Es que igual lo que tienes que meter es una... el lupino está bien, para mí no es una planta buena descompactando, para mí. Pero igual tienes que meter una gramínea mezclado con una prásica y también meterle una leguminosa, ¿no? Una variedad de plantas. Fíjate que te está saliendo grama, es que igual necesitas gramíneas. La grama, hay mucha gente que dice, ya lo comenté el otro día, que sale en los suelos que son susceptibles de ser lavados, ¿no? De que el agua los erosione y que están ahí agarrando el suelo. No lo sé, pero la grama desaparece fácilmente cuando se trabaja con abonos verdes, con cultivos de cobertura, muy fácilmente y muy rápido. Vamos a por la última ya. Josué nos dice... en mi zona que apenas llueve nada y para plantar a pequeña escala pensaba en activar las semillas antes dejándolas en remojo un par de días. La duda es cómo hacer para que queden sueltas y si luego se podrían cubrir con harina o algo así para que queden sueltas. Sí, eso es. A ver, las puedes tener en remojo. Eso, bueno, si luego buscas una malla, no sé de qué escala me estás hablando, las puedes dejar y se escurren y se pueden secar o incluso extendiéndolas en el suelo, se secan y luego las puedes sembrar. No sé yo si me complicaría, ¿eh? Es una posibilidad. Por supuesto, ya habréis oído alguna vez que esto nosotros lo hemos hecho con gente, pero es un poco complejo. Se puede pildorar las semillas con arcilla. La arcilla tiene muchísima retención de agua, ¿no? Al ser partículas tan pequeñas, tiene mucha capacidad expansiva, retiene mucha agua y si una semilla está pildorada, pues aumentan las posibilidades de germinar. No te digo nada si lo mezclas con ácidos húmicos, con microorganismos, etcétera, etcétera. Yo volvería a lo de siempre. Mete variedad de plantas y espera, o sea, no sé, hay gente que está sembrando nabo y mostaza en julio y está haciendo cultivos porque cae una tormenta y le sale y tal, porque no puede hacerlo antes, ¿no? Porque no puede meterlo en abril, mayo. O sea, es cuestión de probar, enredar y ir aprendiendo, ir viendo cuál es la situación de tu zona. Pero la receta, y mucho menos sin ir al terreno, sin conocer los suelos, sin ver, es complicada. No sé qué decirte. Hay herramientas, por supuesto, como la pildorización o lo que sea, pero hasta ahí puedo llegar. Vale, pues muchas gracias Jesús, muchas gracias a todos y todas por participar. Os esperamos en nuestro próximo webinar, el próximo jueves, sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal. Muchas gracias a todos. Gracias.